porque por experiencias que he tenido en los últimos 10 meses, me doy cuenta que muchos hombres no tenemos espacios para compartir qué estamos viviendo, no compartimos lo que estamos sintiendo. Y pasa también en mujeres, pero es mucho más común en hombres. Y esto me conecta mucho con que el índice de suicidios es mucho más alto en porcentaje en hombres que en mujeres. Y es que normalmente entre conversación de hombres o inclusive una mujer te pregunta a ti, tú como hombre, ¿cómo estás? La respuesta va a ser bien. Porque más que por dentro estés con depresión, con ansiedad, con un sinnúmero de problemas, estoy bien. Sin 5 en el bolsillo. Sin 5 en el bolsillo, pero estoy bien. Entonces desde allí doy un enfoque muy amplio a hacer este acompañamiento. Hay voces que sanan, guían, transforman, pero muchas veces se quedan en silencio por miedo o por no saber por dónde empezar. Este espacio nace para acompañar a terapeutas, coach y guías espirituales, profesionales del bienestar y emprendedores del alma a vencer ese temor de compartir su mensaje. Aquí encontrarás un canal abierto, humano y amoroso, donde cada palabra puede tocar corazones y cada experiencia puede inspirar. Bienvenidos y bienvenidas. Este también puede ser tu momento. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Les damos la bienvenida y les damos apertura a esta gran emisión con un invitado muy especial que nos acompaña en el estudio. Se trata de Andrés Felipe Quintero. Él es terapeuta transpersonal, psicoterapeuta y tántrico. Su Instagram y sus redes sociales están como @conexión interior. Quien les presenta, Giovanni Cruz. Y vamos a saludar de una vez a nuestro invitado Andrés. Nos complace muchísimo tenerte aquí en estudio, en este programa Despertar Holístico. Y con tu saludo, ¿qué te parece si le contamos a los oyentes un poco acerca de tu escala profesional, tu trayectoria, tus especializaciones? Bienvenido, Andrés. Hola, Giovanni, muchas gracias y hola a todos los oyentes de Despertar Holístico. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, empiezo compartiéndoles que mi proceso en esta vida ha sido muy interesante y dentro de esto mi formación de base es como ingeniero industrial y a lo largo de mi adolescencia, por así decirlo, tenía ciertas atracciones o ciertas motivaciones por conocer un poco más de la parte psicológica especialmente. Cuando ya llega el momento de tomar una decisión de qué estudiar, doy como dos opciones, y era ingeniería industrial o psicología. Las cosas que venía viviendo, las circunstancias de mi vida en ese momento me llevan a empezar a estudiar ingeniería industrial, en donde me formé y me desempeñé durante 8 años en el mundo laboral como ingeniero industrial, en la parte de producción, luego en la parte de servicios, y todo este proceso lo viví desde un punto donde no me sentía completo, básicamente. Entonces esto me lleva a empezar a explorar diferentes cosas. Dentro de esto y desde la conexión con la ingeniería industrial encuentro una conexión muy grande con el emprendimiento y esto me lleva a vivir una experiencia en Medellín con una persona que agradezco mucho, que se llama Daniel Tirado, con la que compartí 10 días y me enseñó un enfoque de emprendimiento, mentalidad y espiritualidad. Cuando conecto con la parte de espiritualidad, hago un clic muy profundo con uno de los profesores en este espacio y me encamino por este mundo espiritual. Allí empiezo con una formación en armonización y alineación de chakras o centros energéticos y esto me empieza a llevar a seguir buscando. En ese momento seguía laborando ante empresas y estaba empezando una empresa propia. Todo esto me lleva a tomar la decisión de renunciar al mundo empresarial, corporativo, por así decirlo, donde era empleado, y la motivación era porque no le encontraba mucho sentido a lo que hacía. Entonces empezó en mí a despertar un deseo por estar al servicio de las personas y la forma en lo que hacía a través de la ingeniería industrial sentía que no me permitía impactar de la forma que realmente lo anhelaba. Así que empecé una búsqueda de opciones, de diferentes caminos y llego a encontrar una escuela que agradezco mucho en donde empiezo a formarme como psicoterapeuta transpersonal. Descubro lo transpersonal, desde tiempo atrás ya me llamaba la atención la psicología, pero cuando tuve un acercamiento a un psicólogo hubo mucha resistencia. El proceso yo lo vi como desde la psicología A más B es igual a C y es funcional, pero para mí no.
Así que me encamino con fuerza en el mundo transpersonal donde A más B es igual a de la A la Z. Es un sinnúmero de posibilidades, un sinnúmero de oportunidades para encontrar diferentes conflictos, diferentes orígenes y de esa manera poder transformar la vida como tal. Mi motivación en ese momento era estar al servicio directamente. Junto con esto me empiezo a formar como psicoterapeuta transpersonal y de la mano con esto me formo como terapeuta psicoespiritual. Este enfoque psicoespiritual fue totalmente nuevo para mí, pero hacía muchos años ya me venían a mí hablando como tú tienes ciertas capacidades, tú tienes la posibilidad de ver el aura de las personas y yo percibía un poco las energías. Y esto me lleva a entrar en este mundo psicoespiritual a través de una herramienta que se llama Método Milagros, que se trabaja a través de la radiestesia y una serie de gráficos. Esto es una mecánica muy similar a la TRE, terapia de respuesta espiritual, pero con un enfoque netamente de diagnóstico, donde se hace el trabajo en conexión con tus guías espirituales, yo como terapeuta, y con mi paciente con sus guías espirituales. Allí me enamoro de este proceso porque empiezo a encontrar orígenes de conflictos que desde lo conductual no encontraba. Y algo de lo que más me marcó fue identificar memorias y bloqueos correspondientes a cosas que en mi mente no estaban. Para mí fue muy trascendental y me llega a traerlo a colación y fue un tema de abuso donde me dicen tú tienes un bloqueo en el segundo centro energético por un tema de abuso en vida presente. Aquí hago un paréntesis y el enfoque que yo manejo es muy 360, donde trabajamos con tema de vida presente, enfoque transgeneracional, es decir, ancestros, y enfoque de vida pasada. Entonces yo veo esta información, yo digo, no, eso tiene que ser un tema ancestral o de vida pasada, porque conozco historias de abuso como victimarios y víctimas en mi familia y sé que de vida pasada probablemente estaba la información. Sin embargo, me quedó haciendo ruido. Y tiempo después, mi cerebro, a través de diferentes procesos, desbloquea las memorias y identifico de dónde venían muchos comportamientos míos. Saboteo, no merecimiento, muchos temas de no sentirme digno, de sabotear mis relaciones. Identifico que este tema del abuso fue el anclaje a muchos de esos conflictos a lo largo de mi vida. Eso me da una puerta muy grande. Me enfoco, finalizo mi formación como terapeuta transpersonal, finalizo mi formación como terapeuta psicoespiritual, empiezo mi formación como terapeuta tántrico con esta misma escuela y a su vez sigo navegando todo el entorno psicoespiritual. Hago algunas profundizaciones, hago algunas formaciones súper valiosas en el eneagrama, que para quienes no lo hayan escuchado es una clasificación de las personalidades en 9 tipos. Y eso explica muchos comportamientos que tenemos. Esto me da un norte, empiezo a integrar estas herramientas y sigo profundizando con el tema psicoespiritual. Entonces tengo la capacidad en muchos momentos de canalizar información, de conectar con la clareaudiencia, la clarisintencia, y esto me permite integrar todo el proceso. Algo que he tenido muy valioso, que yo lo logro reconocer, es esa curiosidad de poder integrar diferentes cosas. Entonces empiezo a integrar todo el enfoque de la ingeniería industrial junto con todo el enfoque de acompañamiento terapéutico. Y empiezo a crear diferentes maneras, diferentes mecánicas de hacer acompañamientos, donde anclo o acuño el concepto reingeniería del ser y lo integro a todos los acompañamientos que hago. ¿Te identificas o has tenido alguna experiencia? Cuéntanos en los comentarios, queremos conocerte y aprender juntos. Hay algo muy interesante y muy particular en la vida de Andrés y sirve como testimonio para mucha gente. Algunas veces yo para que estudié periodismo terminé ejerciendo la docencia, ¿sí? Y date cuenta que nos estás contando que la ingeniería te sirvió y te ha servido para aplicar muchas técnicas y a estructurar muchas cosas en lo que tú haces. Hablemos un poco de conexión interior. ¿Cómo y hace cuánto nace, Andrés? Conexión interior inicia no como conexión interior, pero sí la idea del proyecto en el 2021, exactamente en Medellín, o cerca a Medellín, en la montaña sagrada se llama este lugar, donde empieza con el nombre de mi marca que era anteriormente Viajandres. ¿Cuál era el objetivo de esta marca o de este proyecto? Enfocar mi nombre compartiendo de que es posible viajar, haciendo diferentes cosas de emprendimiento y servicio terapéutico.
se van transformando las cosas y dentro de esto me doy cuenta que todas las respuestas, y como lo he leído en unas frasecitas que vienen en unas aromáticas, y es: la respuesta está en tu interior. Así que empiezo a trabajar en esto y conecto con mi interior. Y todos mis procesos, donde por muchos años venía buscando las respuestas afuera, estaba equivocado. Necesitaba conectar conmigo, conectar con mi interior. De allí surge Conexión Interior, donde como nombre está más o menos hace 1 año y medio, y empiezo a desarrollar un ecosistema de acompañamiento individual, acompañamiento grupal y un acompañamiento muy enfocado a hombres. Tengo una línea muy enfocada en hombres que me permite hacer un acompañamiento integral, haciendo una mezcla de todas las formaciones que he tenido y llegando a poder brindar unos acompañamientos muy completos. ¿Y por qué resalto la parte de acompañamiento específicamente a hombres? Porque por experiencias que he tenido en los últimos 10 meses, me doy cuenta que muchos hombres no tenemos espacios para compartir qué estamos viviendo, no compartimos lo que estamos sintiendo. Y pasa también en mujeres, pero es mucho más común en hombres. Y esto me conecta mucho con que el índice de suicidios es mucho más alto en porcentaje en hombres que en mujeres. Y es que normalmente entre conversación de hombres, o inclusive una mujer te pregunta a ti, tú como hombre, ¿cómo estás?, la respuesta va a ser bien. Porque más que por dentro estés con depresión, con ansiedad, con un sinnúmero de problemas, estoy bien. Sin 5 en el bolsillo. Sin 5 en el bolsillo, pero estoy bien. Entonces desde allí doy un enfoque muy amplio a hacer este acompañamiento. ¿Cuál es el propósito principal, el objetivo de Conexión Interior? Es invitar a que cada persona se permita dejar de buscar afuera, de que se permita encontrar lo que necesita en sí mismo y en sí mismas. ¿Por qué? Porque lo que más buscamos, o uno de los ejemplos más comunes, buscamos amor, pero siempre lo buscamos afuera. Entonces entregamos ese amor, que ese amor está rodeado de poder personal, de aprobación, de validación, y todo lo buscamos afuera. Empezamos buscándolo en papá, buscándolo en mamá, y ahí empezamos, a medida que crecemos, a expandir en donde buscamos eso, en los amigos, en los círculos sociales, en la pareja, y siempre va a haber un conflicto allí, donde no hay una satisfacción, porque necesitamos dárnoslo primero nosotros. Entonces, allí está la motivación de ir primero hacia adentro. Yo me doy amor, yo me doy aprobación, yo me doy validación, para poder transformar el afuera. Andrés, hay un montón de temas interesantísimos que tratar contigo. Por ejemplo, ¿qué es la reingeniería del ser? ¿Cómo nace esta metodología? Esta metodología nace, y yo la acuño desde el enfoque donde logro integrar todo el concepto de ingeniería, de mis bases como ingeniero industrial, de mi experiencia en áreas de producción, y lo enfoco con la psicoterapia transpersonal. Muchas veces dentro de la ingeniería tenemos procesos, y logré identificar que en lo transpersonal y en el funcionamiento de la psique se da un enfoque muy por el estilo, son procesos. Entonces hay sucesos que están ubicados en un origen que desatan una serie de consecuencias. A través de la reingeniería del ser revisamos dónde está ese origen. Muchas veces lo hacemos directamente a través de una canalización con método Milagros, o haciendo una consulta y empezamos a indagar, como si fuese un proceso industrial donde tenemos un cuello de botella y empezamos a revisar cada proceso, cada situación. Llegamos a ese cuello de botella, vemos que lo está generando, resolvemos y identificamos cómo lo vamos a trabajar y resolvemos el problema para que se rompa ese cuello de botella y podamos seguir, por así decirlo, en esa cadena de producción o de abastecimiento al siguiente cuello de botella que se genera. Porque dentro de este concepto, y es un concepto que cuando me estaba formando quedó muy anclado en mí, es somos una cebollita, donde cada vez que hacemos un proceso y resolvemos algo, quitamos una capa y vamos más profundo. Así que la reingeniería del ser es eso, básicamente. Tomo la vida de la persona, del paciente, revisamos cuáles son los conflictos que se están viviendo actualmente como consecuencia y ubicamos el origen para resolverlo. Es una mezcla de ingeniería a la inversa. ¿Cuál es entonces el papel del linaje familiar en los bloqueos que experimentamos a diario? ¿Te gustaría compartir tu historia o experiencia en una entrevista? Escríbenos a despertarholístico.ep.5@gmail.com y hagamos crecer esta comunidad juntos.
El papel siento que es fundamental dentro del proceso formativo y dentro de mi experiencia personal. Hay 3 raíces para los conflictos que estamos viviendo. Como ya lo mencioné anteriormente, uno es en vida presente, uno es transgeneracional y uno es de vida pasada. Hay un gran contexto y una gran estructura que hace parte de todo el concepto transgeneracional. Finalmente, cuando nosotros llegamos a un sistema familiar, estamos aceptando una serie de contratos sálmicos donde yo estoy tomando la responsabilidad de resolver ciertos aprendizajes, especialmente cuando alguien toma la decisión de hacer procesos de sanación o de hacer procesos de formarse como terapeuta, especialmente en este enfoque que yo he aprendido, que es desde la vivencia. Entonces, todos los temas, muchos de los temas, me atrevería a decir que en un 50% de situaciones que vivimos en nuestra actualidad tienen un origen transgeneracional o de mamá y papá. Entonces, si nos vamos al linaje familiar o al concepto familiar, muchas de las cosas que nosotros vivimos se anclaron en los primeros años de vida, desde estar en vientre hasta los 7 años. Allí directamente nos involucramos con mamá y papá, donde mamá y papá tuvieron ciertas formas de actuar, ciertas formas de expresar su amor, ciertas formas de criar, y esto directamente ellos lo aprendieron de nuestros abuelos. Y si hacemos una mirada a los abuelos, lo aprendieron de los bisabuelos, y nos vamos hacia atrás y vamos repitiendo muchas veces patrones. Eso por un lado. Y por el otro lado están las identificaciones o lealtades hacia un ancestro donde repetimos situaciones muy extrañas que son muy similares. Entonces pasa mucho con quiebras económicas, con enfermedades, donde, ejemplo, o temas de suicidio, también se marca mucho, y hay muchos otros temas, pero traigo estos 3 a colación que son los que más encuentro en consulta. Entonces, temas financieros. Entonces resulta que el linaje paterno trae algún tema, puede ser una maldición, puede ser algo que sucedió atrás, y a los 40 años se quiebran todos. Y tú revisas el linaje, todos se han quebrado a los 40 años. ¿Coincidencia? No lo creo, Giovanni. Sí, conozco una familia que incluso ese amigo mío vivía asustado porque a los 33 años los hombres de la familia se han muerto. Y les ha pasado. Este se salvó, no sé por qué rompió ahí con la cadena, pero este se salvó. A los 33 años se morían los hombres de la familia y me contaba. Algo logró hacer, algo logró comprender y tomó un aprendizaje que estaba allí anclado. Entonces, dentro de esto, y por ejemplo con esto que mencionas de los 33 años, lo que he aprendido y tengo el concepto de que alguien que muere antes de los 40 años, sea la causa que sea, es suicidio a nivel energético. Entonces se dan estas lealtades. Muchas veces el concepto, por así decirlo, generalizándolo, es por amor a ti, yo voy a morir para que tú no tengas este dolor. Pero eso no sucede. Pero se repite. Entonces desde allí, este es un papel importante que tiene lo transgeneracional. Se repiten patrones o hay muchas lealtades con el sistema. Por naturaleza, por anatomía y por cualquier cosa siempre podemos mirar hacia afuera, ¿no? Nos es muy fácil. Lo difícil es mirar hacia adentro. ¿Cuándo yo puedo identificar, Andrés, que necesito iniciar un proceso terapéutico? El cuándo más sencillo es cuando te sientes en punto de saturación. Es decir, estás hasta la coronilla de situaciones. Temas económicos, temas de salud, temas de relaciones. Y básicamente es cuando ya dices como no puedo seguir en este plan. ¿Cuándo es ese punto de saturación? Es diferente para cada persona. Tengo personas cercanas, amistades que yo veo sus vidas y es como wow, están en un punto de saturación tremendo, les digo, anímate a hacer proceso. La respuesta es, sé que lo necesito, pero me da miedo entrar ahí. Así que todo llega cuando la energía que tú tienes y la sabiduría en tu alma te lo van a permitir. Y te van a poner los roles y las personas en el momento necesario. Así que quienes estén escuchando esto, probablemente la vida les está haciendo un llamado a que tomen acción con sus vidas porque hay algo que necesita cambiar. ¿Qué papel juega la energía y la espiritualidad en la transformación personal? Siento que juega un papel fundamental, hablando específicamente de la energía vital, donde desde conceptos, la energía vital es limitada, ¿sí? Yo lo he logrado interpretar como ejemplo la batería de los teléfonos celulares que tienen una vida útil o una capacidad útil. Uh-huh. La energía vital
Ejemplo, yo tengo 50% de energía vital disponible, pero más que disponible es que solamente puedo usar el 10%. Para yo desbloquear esa energía vital y poder transformar más cosas, debo empezar a limpiar, debo empezar a hacerme cargo de muchas cosas. Entonces, para eso debo hacer procesos, debo hacer comprensiones, sea de la forma que sea con constelaciones familiares, espirituales, transgeneracionales, sea con hipnoterapia, sea con coaching, con PNL, no importa cuál sea, pero que te puedas empezar a hacer cargo y empezar a comprender los aprendizajes. Cuando tú resuelves esos temas, es como si desbloquearas una celda de tu batería. Entonces ya no tienes acceso al 10%, tienes acceso al 20%. Cuando tienes acceso al 20%, tienes la energía suficiente para, en conexión con el mundo espiritual, resolver temas más complejos. Eso lo he podido vivir. Cuando yo empiezo este proceso, empiezo a resolver temas tranquilos, temas sencillos. Ya los temas y los retos que se presentan son mucho más grandes, porque aquí es algo importante que para mí fue una lección bastante interesante e intensa de aprender, porque yo dije, cuando terminé mi formación como terapeuta transpersonal y psicoespiritual, mi vida va a ser perfecta, todo va a ser pleno, yo ya voy a vivir entre nubes, todo va a ser perfecto, y me estrellé de frente contra el piso, sin casco, y me di durísimo. Una gran lección de humildad, donde estaba montado en esa soberbia y pude entender de que cada vez que tú tienes herramientas, llegas a comprender cómo funcionan mejor las cosas y los retos son mucho más grandes. Entonces va muy de la mano con esa energía vital que tienes y esa sabiduría, esa espiritualidad, donde te va a permitir desbloquear temas mucho más macro que a su vez, lo dice el mentor que he tenido en los últimos años, cada vez que tú resuelves un reto hay una zanahoria esperándote, donde esas zanahorias son premios que te da la vida. De acuerdo. Andrés, ¿cómo la terapia tántrica puede ser un puente con la energía vital y la pasión? Todo el proceso tántrico que yo he aprendido, que es una mezcla entre todo el enfoque del tantra blanco y el tantra rojo, donde el tantra blanco se enfoca netamente en energía, en respiración, donde no hay contacto, y el tantra rojo sí hay contacto físico entre los cuerpos. ¿Qué pasa con esta energía o qué pasa cuando logramos con el tantra optimizar la energía que tenemos? La potenciamos. Como bien tenemos el concepto, la energía no se destruye, la energía se transforma. Así que es importante, y a través del tantra logras potenciar y transmutar la energía, convirtiéndola en energía vital. Entonces, todo el tantra se enfoca desde la base de la energía sexual, donde la energía sexual no solamente se enfoca en la genitalidad, sino se enfoca en todo lo que vivimos, en lo que comes, en lo que escuchas, en el tacto. Entonces, todo esto invita a que tú puedas aprovechar cada situación, cada momento, y convertir todo lo que es energía en energía vital. Ejemplo, esto a mí me sirvió mucho porque a lo largo de mi vida y de mi infancia me cuestionaban mucho el expresar la ira. Entonces, ¿yo qué hice todo el resto de mi vida? Contenerla. Cuando lo que debía hacer era gestionarla. A través del tantra y una serie de ejercicios del tantra blanco, que se llaman Kriyas Yoga, se puede transmutar emociones como la ira en energía vital. Y así con muchos otros contextos. Hablando ya de la energía sexual como tal, en tema de relación sexual con una pareja, muchas veces, especialmente en el hombre, cuando se tiene el orgasmo, la energía va hacia afuera. A través del tantra tú puedes transmutar esta energía, donde la energía no va hacia afuera, sino la pones, por así decirlo, en un proceso cíclico. Y te sirve para subir tu energía, manifestar y cambiar tu realidad. Fantástico. ¿Cuál es el mensaje que quieres dejar hoy a nuestros oyentes, a toda la gente que nos acompaña a nivel nacional e internacional, Andrés? Básicamente, que se animen a explorar diferentes herramientas en este mundo terapéutico, en este mundo del despertar de la conciencia. Hay muchas herramientas y cada vez están saliendo nuevas tecnologías. Con esto de la expansión de conciencia, de que estamos en un tránsito de tercer a cuarto nivel de conciencia, se van desbloqueando diferentes tecnologías y puedo concluir que muchas de estas tecnologías son las que yo he traído hoy acá. Todo el tema de la psicoterapia transpersonal, todo el enfoque psicoespiritual, todo el enfoque del tantra y todo el enfoque de la reingeniería del ser.
Bueno, y lo más importante de todo, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Cómo te pueden ubicar? Números de contacto, redes sociales. Claro que sí. Me pueden ubicar en Instagram, en @conexión interior. La primera parte de conexión es una K, conexión interior. En la página web www.conexioninterior.com, nuevamente es con K, o al WhatsApp 321-995-6481. Nos vamos a despedir con una dinámica que hacemos aquí en nuestro espacio para que nuestros oyentes te conozcan un poquito más, para que sepan un poco más de ti. Esto es preguntas cortas para respuestas cortas, lo primero que llegue a tu mente. Ok. ¿De acuerdo? ¿Cuál es tu destino de viaje favorito? Uy, México. ¿Película recomendada? No, me bloquearon. ¿Libro preferido? De la mano con los ángeles. ¿Personaje que admiras? Personaje que admiro a mí mismo. ¿Tu mayor fortaleza? La resiliencia. ¿Un secreto para conservar una vida plena? Respirar conscientemente. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Despertar Holístico. Gracias por compartir temas tan interesantes, tan valiosos, por ese aporte que haces a la humanidad, que desde luego es de mucha motivación para cada uno de ellos. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a Despertar Holístico y a ti, Giovanni. Un gusto estar aquí con ustedes. Y vale la pena recordarte que los micrófonos quedan abiertos, la invitación puesta sobre la mesa para que vengas cuando quieras, todas las veces que quieras. Los oyentes van a estar esperándote para que sigamos hablando de este tema tan apasionante. Por acá estaré frecuentemente. Muchas gracias. Chao, Andrés, y a los oyentes también muchas gracias por estar con nosotros en Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Despertar Holístico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico.